Señor nunca habla tarde ni habla antes, Él habla right on time. Hoy vamos a seguir hablando de los temas proféticos. Hay algo que marca en estos tiempos modernos que vivimos, hay algo que marca lo que es el cuadro profético, lo que es el cuadro apocalíptico. Nosotros escuchamos, aquel que estudia la palabra en el Viejo Testamento nos habla de una Babilonia eclesiástica, una Babilonia política, una Babilonia económica. No sé si usted ha leído la palabra, pero yo quiero codificarle y quiero enseñarle algunas cosas. La Babilonia eclesiástica en estos últimos tiempos estamos observando tanto escándalo en la iglesia tradicional. Y es porque se está desplomando la Babilonia que el Apocalipsis nos enseña en el capítulo 17 y 18. Hay un desacrédito muy grande y las personas no están teniendo credibilidad porque con mucho deseo, con mucho fervor, la persona quiere ser guiado por un guía que a nosotros nos hable de lo que es Dios, de lo que es el amor de Dios, de lo que es las cosas que son buenas. Las personas que tienen principios, las personas que tienen principios fundamentales básicos para regir su familia, les gusta que le hablen las cosas como son y entiende de que hay cosas que muchas veces a uno no le agrada, pero las cosas como son muy buenas. La Babilonia económica fue la que fue destruida, por eso se le llamaba Centro de Comercio Mundial, World Trade Center, Centro de Comercio Mundial. Esa Babilonia fue herida también al principio de este siglo, del siglo XXI. Y la Babilonia política fue la que, siguiéndole la Babilonia económica, inmediatamente se aprovechó y se conquista o se invade una nación llamada Irak con el Nabucodonosor de estos tiempos modernos, que era Saddam Hussein. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Apocalipsis nos enseña la palabra Apocalipsis, palabra compuesta, palabra griega compuesta. No es una palabra castellanizada, sino más bien una palabra que se ha castellanizado. Viene del original griego apo, que significa desde, y calipso, significa cubrir, significa descubrir, despojar. Y entonces cuando se combina en Apocalipsis significa revelar, quitar el velo, quitar la máscara. Y eso nos enseña que Dios tiene algo especial para su iglesia. Si nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor le dice, mira, escribe las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Ese verso nos dice, este verso nos dice la conclusión de todos los tiempos. Las cosas que ha visto. Tú viste al Cristo crucificado, eso fue lo que el Señor le dijo a Juan. La cosa que está viendo el periodo de la iglesia en totalidad. Y las cosas que han de ser después de esta. Está viendo la conclusión, el clímax de todas las cosas, el fin de todas las cosas. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil. El tiempo que vivimos son tiempos difíciles. A medida de que nos acercamos más al fin, nosotros vamos a observar que las cosas se van a poner cada día más color de hormiga. A medida de que nos acercamos al fin, las cosas se van a poner más difíciles, mucho más difíciles. Observamos cómo en estos últimos tiempos la inmoralidad sexual se ha apoderado de los hombres. Hoy día el hombre no le importa ni le interesa la identidad sexual. Cualquier persona, usted muchas veces tiene, anoche oraba y decía en la oración que hay personas que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros hijos. Antes nosotros observamos que nuestros hijos se cuidaban, caminaban con las niñas, no había problema porque eran niñas con niñas. Pero ahora usted tiene más cuidado cuando andan homólogamente, en otra palabra, que andan con el mismo sexo, que cuando andan con el heterosexualismo, en otra palabra, que andan con el sexo opuesto. No sé si usted me ha entendido. Estamos con tantos problemas donde muchas veces observamos que le hace mucho efecto y muchos problemas a la mente, y hay muchas enfermedades psicosomáticas.
Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen en el psique o en el cerebro y se reflejan en el cuerpo, pero que son enfermedades psíquicas, no enfermedades en sí literales. Y las personas cuando están observando con tanta preocupación, encienden el televisor, observan el tiroteo que existe en el Medio Oriente, observan que la vida en el Medio Oriente no vale una mota, no vale un centavo, que en el Medio Oriente la creencia religiosa es lo que tiene importancia, no tiene importancia lo que tú verdaderamente eres como persona, como ser humano, sino más bien que lo que tiene importancia es la creencia religiosa. Si tú perteneces al islamismo, está muy bien, eres de nuestro lado. Si no perteneces al islamismo, vamos a asesinarlo, vamos a matarlo e inclusive vamos a decapitarlo. Y se hace un espectáculo a nivel mundial donde hay personas que muchas veces le ponen precio a su cabeza y comienzan a grabarlo para que cuando el mundo entero lo vea, la persona esté aterrorizada y comience a tener miedo y temor y trate de aceptar esa desgracia que está destruyendo el mundo entero. Ese no es el amor de Cristo. Cristo nos da un libre albedrío. Cristo nos da a nosotros la libertad para usted pensar y para usted ejecutar. A veces hay personas que están en contubernio, palabra finísima, no fina, sino finísima. En contubernio, alianza vituperada. Por ejemplo, se usa mucho en nuestros países y aquí mismo, presos que están controlados desde la cárcel y llegan y le dicen al juez, tiene que mantener esto y lo otro, si no te vamos a matar tu familia. El fiscal está vendido porque hay un contubernio, el juez está vendido porque hay un contubernio, porque hay una alianza vituperada. Tiene que hacer lo que yo digo, si no, desde aquí yo dirijo a mis matones y mis matones te van a ejecutar tu familia. Vamos a leer de 1 al 3 para dar un pequeño repaso y luego entramos de una vez a la segunda sección. Dice la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Cuando hablamos de testimonio, le estuve hablando el domingo pasado que el testimonio viene de la palabra marturión, que significa martirio. Una persona que es testigo ocular de algo. Muchas veces hay personas, ustedes no observan que aquí mismo en los Estados Unidos de América hay muchos asesinatos y se quedan impunes porque el que está presente no quiere meterse en problemas. Yo no vi nada. E inclusive hay atracadores que van a matar y porque hay alguien que lo conoce, ¿qué le hacen? Se lo echan, lo matan. Entonces, el testigo muchas veces tiene cierto compromiso. El testigo ocular tiene cierto compromiso. El testigo que testifica acerca de Jesucristo tiene cierto compromiso. El apóstol Juan tenía el compromiso, y una de las cosas por la cual el apóstol Juan recibe esta revelación, que es la revelación de los siglos, fue porque este hombre tenía testimonio. Este hombre estaba dispuesto a sufrir martirio por causa de la palabra del Señor y por causa de Jesucristo. Yo no sé si tú estás entendiendo. A veces nosotros, desde que se presenta la más mínima o pequeña luz, la más mínima y pequeña, por ejemplo, una lucecita que está verde para amarillo, y me explico, hay ciertos obstáculos, hay un pequeño policía acostado, como le dicen aquí, el bump, y vamos manejando, y desde que vamos manejando se presenta, no te metas por ahí porque esa calle no sirve, ahí hay muchas luces, y nos gustan los highways donde no hay exceso, es decir, donde no hay límite de velocidad, para llegar rápido a donde queremos llegar. Y a veces nosotros estamos en este camino y Dios comienza a crear policía acostado o bump en inglés,
comienza a crear ciertas luces, comienza a poner límites de velocidad, comienza a poner ciertas cosas para que nosotros tengamos testimonio y lleguemos no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Dice aquí la palabra, dice en el verso 1, dice la parte A, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oye, que deben suceder pronto. Nosotros hablamos de varios tipos de tiempo. Me interesan 2 tipos en esta hora, hay más de ellos, pero me interesa solamente uno y otro, que es el de Dios. Cuando hablamos de tiempo, muchas veces, por ello usted tiene que estar siempre presente en el tiempo de Dios, que es el Cairo, no en el tiempo del hombre, que es el crono. En el tiempo del hombre siempre está presto. Nosotros mientras estamos debajo del sol, podemos hacer cualquier cosa, pero en el tiempo de Dios, a veces Dios está en la iglesia y dice el Señor, determina allá en el reino celestial, dice, hoy voy a sanar muchas personas que están enfermos con problemas de espíritu depresivo. Hoy voy a sanar muchas personas que tienen cáncer. Hoy voy a desbaratar, voy a secar ciertas células cancerígenas o cancerosas que tienen ciertos cuerpos, ciertos templos, porque yo habito, hay ciertas incomodidades en mi cuerpo y yo hoy lo voy a sanar. Pero ¿qué sucede? Que tú te quedaste atrás, tú te quedaste porque ese día tú te pegaron la sábana y dices, bueno, yo no voy para la iglesia porque siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y como siempre es lo mismo, yo no voy a ir hoy. Pero ¿qué sucede? Que Dios había determinado que hoy era que te iba a sanar del cáncer que te está destruyendo el cuerpo y que muchas veces ni siquiera se ha detectado y que muchas veces ese cáncer ya es una metástasis, en otra palabra, que se está distribuyendo o distribuido por todo el cuerpo. Y Dios determina secarte ese cáncer. Pero en otro momento dice, el Señor determina, hoy es que voy a darle a fulanita que está jamona, le voy a poner gracia y la voy a enamorar de un hombre que la va a poner, que ni siquiera el marqués de Calatrava ni el duque de Rivas va a tener más belleza y más elegancia que este hombre. Gloria a Dios. Hoy voy a bendecir a fulano, hoy voy a bendecir a Mengana, porque Mengana tiene una olla, como dicen los dominicanos, una miseria y tiene una necesidad económica en donde Mengana no tiene ni siquiera para tomar o comprar un galoncito de agua. La nevera, como dijo el loco, solamente suelta gases. Y Dios determina que te va a bendecir. Pero si tú por tarde de holgazán, palabrita que suena un poco fuerte, o de alegán, y no dice, bueno, yo tengo que ir a buscar la bendición del Señor. Es importante, iglesia, que tú seas determinativo, que tú apliques, los llaman artículos determinativos, que tú apliques determinación en tu vida, que tú seas determinado en lo que hagas, que tú seas de una posición bien firme. Las posiciones firmes determinan que usted es una persona con el carácter de Dios. La posición firme está determinando que no hay nada que te doblegue en el objetivo que tú tienes, que tú tienes una objetividad en la vida, cuya objetividad es agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, dice el Señor que esa es tu fortaleza. Bendito sea el Señor. La bienaventuranza, aquí vemos 7 bienaventuranzas en este libro. Mateo, el Señor comienza con 9. En este libro observamos 7. Observamos muchísimo las 7 alabanzas del Señor, las 7 alabanzas del Dios Padre. Y observamos tantos misterios que tiene este libro. En este libro observamos tantas cosas en donde se emplea la palabra doulos o la palabra doulos, que es para siervo. Un siervo, cuando usted tiene la mentalidad de siervo, un siervo tiene voluntad, pero la voluntad que tiene va siempre de acuerdo a la de su amo o a la de su señor. Un siervo, conforme a lo que habla, va conforme al vocabulario que tiene su señor. Un siervo, conforme a lo que piensa y se alinea todo el tiempo conforme al pensamiento de su señor. Yo no sé si usted se observa que en los tiempos pasados, en los tiempos bíblicos, muy especial en el Viejo Testamento, los reyes le preguntaban, un sanguinario llamado Jehú, que era un sanguinario asesino, y él, cuando oía la profecía, la cumplía, pero él la cumplía a la cañona. Y le preguntaba, ¿es recto tu corazón como el mío? En otras palabras, ¿tu corazón está alineado juntamente al mío? Si no está alineado con el mío, yo te arranco la cabeza. Eso decía Jehú. Lo ejecutaba.
Y no había quien le hiciera lo que le hiciera, lo quisieran como confundir, quisiera como tratar de sacarlo de los propósitos de Él. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón recto para con el Señor. Tenemos que tener nuestro corazón alineado con la del Señor. No es que el Señor se alinee con lo de nosotros, sino nosotros con lo de Él. Dale un aplauso al Rey si puede, iglesia, por favor. El verso 4, que es lo que quiero entrar en este día. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que era. Juan, aquí se dice, los expertos, lo que son en asuntos en lenguas semíticas, lenguas griegas, dicen que Juan no sabía mucho griego y que él lo que se encargaba simplemente de transmitir la idea. Pero era diferente a Pablo, era diferente a Marcos, que eran personas que eran judíos helenistas. Juan era un judío palestino, un judío que se había criado en Jerusalén, pero Pablo era un judío que tenía costumbre griega y era un intelectual. Pero Juan, aunque era un hombre educado y conocía la palabra, Juan no tenía, es como que me pongan a mí a hablar en el inglés y me pongan a mí a hablar en el español. ¿Qué ustedes creen que yo lo voy a hacer mejor? ¿Qué ustedes creen? ¿La yuca o los plátanos? Creo que los plátanos mejor, ¿verdad? Entonces Juan dice el que era. Recuerda que cuando él está escribiendo en el Evangelio según San Juan, a Jesús le preguntaron los fariseos, le dijeron que tú no tienes aún 50 años y tú dices que conoces a Abraham. ¿Cómo es la cosa? Y Jesús, conforme al contexto, le contesta al necio conforme a su necedad. Dice la palabra que Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo fue que le dijo? Antes que Abraham fuese. Hay una salutación que el Señor hace aquí. Y se presenta, se identifica en este versículo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y del que ha de venir. Él no viene de su propia parte. Recuerda que Él viene de parte de Dios, del que es, del que era y del que ha de venir. Mas sin embargo, cuando aquí aparece en cada uno de los mensajes, este es un mensaje universal y que Dios está muy interesado en la mente de cada uno de nosotros, de cada uno de su pueblo. Le dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a una sola. ¿Qué dice Hebreos 13, verso 8? Que el Señor es el que era, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Hay personas que dicen que Dios ha cambiado, porque Dios conforme a ellos es mutable. Conforme a los griegos hay mucha mutabilidad, pero conforme al conocimiento de Dios no hay mutabilidad. Dios es inmutable, en Dios no hay sombra de variación. Dios no está sujeto al tiempo, porque Dios vive un eterno presente. Por eso le llamamos a Jehová, a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, el Yahweh, el Yahweh, el Elohim, el Elohán. Le llamamos todos esos nombres en el hebreo. Jehová, Él significa aquel que tiene existencia constante, el eterno. Y Él se manifiesta y nos dice: mira, yo era el que era, yo soy el que soy y yo soy aún el Dios del futuro. A veces las personas no entienden que Dios tiene control de todo. Y muchas veces nosotros, usted sabe que usted puede determinar su destino y su futuro. Si usted a tiempo lo determina, usted tiene su futuro asegurado y su destino. Una persona que vaya, por ejemplo, en el George Washington Bridge y se quiera lanzar al vacío, ha determinado su futuro y su destino. Porque usted ha alineado su corazón al diablo y no a Dios. Porque la Biblia dice que los homicidas, aquellos que intentan en contra de su propia vida, no tendrán parte en el reino de los cielos. Es importante que en estos tiempos que estamos viviendo hay espíritu homicida, hay espíritus que están atacando mentes, hay mentes que son atacadas para que se quiten la vida. Y la vida, el único que la da es Dios, y el único que tiene el derecho para quitar la vida es Dios. Por eso Dios condena al homicida, porque el homicida no tiene derecho para quitar la vida de nadie. Adiós, ¿quién ha dicho que el hombre tiene vida para dar vida? Si la vida la da Dios. Y muchas veces
a la persona lo matan porque eso es lo que siembra. Juan sigue, dice que saluda a las 7 iglesias, luego voy a entrar en esto más tarde. Dice gracias y paz. La primera palabra que Jesucristo dijo cuando resucitó fue la palabra shalom, que significa paz. Gracia y paz. El domingo pasado le expliqué a ustedes las razones en el cual el apóstol Juan, que ni siquiera se identifica como apóstol, sino que se identifica como un siervo de Dios, como un dulo o dulos de Dios, como aquel que tiene solamente la voluntad para su amo. Y el apóstol Juan se le dice al pueblo la respuesta de la situación que está pasando. El apóstol Juan observa la tribulación. Le estuve hablando de la genealogía de algunos puntos de los reyes romanos, en donde Julio César, que fue, Octavio Augusto César, que fue el primer emperador que emperó en Roma, hasta el 14 antes de Jesucristo, o después de Jesucristo, debo decir. Después vino Tiberio César, del 14 al 37, y ahí coge un Calígula, que era un demente loco, que ese fue el primero que demandó que se le tenía que darle deidad o adoración a los césares, y Calígula determinó de que a él tenían que adorarlo. Luego Calígula lo ejecutan. Entonces surge uno que este hombre era más cuerdo, era más noble, era más sensato, es decir, menos loco. En otra palabra, este hombre era Claudio. Claudio fue un emperador que no era un hombre que tenía esa suspicacia y tenía esa malicia que tenían los demás. Y luego, después de Claudio, surge Nerón, porque la mamá de Claudio, la esposa de Claudio, Agripina, asesina a Claudio. Y luego entonces hay un problema ahí, asesinan a Nerón, porque Nerón era un loco, psicópata, con todos los juicios por el suelo, y era un loco. Oiga, si Nerón era, ¿me permite usted esa palabra? Déjame quitar el micrófono. Miren lo que hizo Nerón. Nerón se llevó un esclavo para el palacio, se llamaba Espora, y le voló la cuestión, el órgano progenitor del hombre, y lo tomó. Tú eres mi esposa ahora. Esa era su esposa. Entonces, cuando asesinan a Nerón, entonces se armó un conflicto. Mientras Flavio Vespasiano estaba conquistando Jerusalén, un lugar llamado Galilea, había 18 meses sucedieron donde se levanta Galbo, se levanta Otto y se levanta otro llamado Vitelio, y esos 18 meses fue un desastre e interrumpida, porque Nerón tampoco, él pertenecía ya al linaje de los emperadores, pero los demás no pertenecían a ese linaje. Entonces surge la dinastía de Vespasiana, surge Flavio Vespasiano. Luego que Flavio Vespasiano muere, entonces viene su hijo Flavio Tito, aquel que destruye a Jerusalén, o destruye el templo de Jerusalén. No porque él quería destruirlo, sino para que la palabra de Dios se cumpliera, y los mismos judíos provocaron que esa palabra se cumpliera. Después de Flavio Tito surge un demonio encarnado, oiga, un demonio encarnado, y ese demonio era más peligroso que Calígula, porque ese demonio era muy versado, era muy estudiado, era un demonio con mucha escuela, y demandó adoración, demandó deidad, que él era un Dios establecido, y aquel que no se doblegaba y lo adoraba, entonces él lo pasaba por las almas. En esa circunstancia es que se encuentra el apóstol Juan cuando es desterrado a la isla llamada Patmos. Algunos dicen que en ese lugar fue que él escribe, en Patmos. Otros dicen cuando él regresó a Éfeso, que el mismo libro de Apocalipsis lo registra. Lo que pasa es que usted tiene que andar con una pala y con un piquito y una coa escarbando lo que el Señor dice aquí en su palabra. Entonces aquí observamos que este hombre, en medio de eso, dice gracia y paz. Gracias porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Gracias porque el regalo de Dios es algo que tú no te mereces. Gracias porque Dios ha placido, le plugo regalarte a ti lo que quizás el hombre no te quiere regalar, y lo que el hombre no te puede regalar. Dios te regala amor, Dios te regala paz, Dios te regala seguridad, Dios te regala todo aquí en la tierra. Y él dice gracias de parte de Dios. Y paz en medio de tantos conflictos, en medio de tantos problemas. A veces nosotros creemos que la paz viene cuando nosotros nos concentramos a buscar desmedidamente el dinero, a buscar desmedidamente la belleza. Hay personas que no pueden dormir porque tienen una barriguita de más, porque tienen una librita de más. Mi hermano, el hombre, oye cómo es que el hombre va.
Míreme bien con la cámara. Y la nalguita para adentro y la barriga para adentro. Así es. Y la mujer se pone como una neverita. Y a veces se pone como una tinaja con 2 palitos. ¿Eso es así? Entonces hay personas que se le mete un problema aquí en la mente. Hay que hacerse una liposucción. Hay que quitarse de aquí, hay que ponerse aquí, hay que ponerse aquí y hay que ponerse aquí a nivel de guitarrita. Entonces la gente se concentra en cosas que no tiene que concentrarse, y eso es lo que hace que le quita la paz a la persona. El apóstol Juan entendió que su concentración tenía que ser en agradar a aquel que le tenía su salvación y su seguridad segura. ¿Usted está entendiendo? A veces nosotros queremos enriquecernos. Hay quienes quieren hacerse de títulos. Eso no está mal. Hay quienes, oye, dice la Biblia que aún el estudio, eso es aflicción, eso es mucha aflicción. Hubo un hombre llamado Salomón. En una ocasión hubo una persona que me dijo a mí: usted más que Salomón. Digo: usted me ha puesto muy alto, porque Salomón no hay hombre en la tierra que ha sabido más que ese hombre aquí en la tierra. No, usted más que Salomón. Todo eso es aflicción. Todo eso. A veces yo estoy en mi casa y cuando digo voy para abajo, y estoy con unos libritos chiquititos del tamaño de esto, y la letrica tengo que buscar una cosa con la letra más chiquita que la de la Biblia, y en 2 páginas que tú lees, tú estás leyendo como 20 de uno normal, investigando. En una ocasión le dije al Señor: Señor, no voy a bregar más con eso. Yo te puse a eso, sigue en eso. Yo, pues está bien, donde manda capitán no manda soldado. Pero todo esto es aflicción de espíritu. Todo esto es congoja de la carne. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios dice que debemos de concentrarnos. Por eso está este libro, aquí esta revelación. Se le ha quitado el velo, se le ha quitado todo el tapujo. Se nos ha revelado a nosotros en estos últimos tiempos. Hay personas que viven muy preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo, la ola de violencia que está sucediendo en el mundo, los problemas a nivel mundial, los terremotos. Los terremotos que están sucediendo, las guerras, los rumores de guerra, eso viene de parte de Dios, porque eso es lo que está escrito aquí en la palabra profética. No podemos orar en contra de lo que está escrito aquí en la palabra profética. Lo que está escrito aquí, eso es lo que hay que aceptar. Lo que tenemos es que prepararnos para salir de este mundo. Hay predicadores que quieren tornar una nación para Cristo. Nosotros tenemos que tornar las almas, los corazones para el Señor. Nosotros no podemos tornar el mundo entero, porque si el grande de los grandes no lo pudo tornar, mucho menos tú y yo lo vamos a poder hacer. Bendito sea el Señor. Gracias del griego caris y del griego caire, paz. Todos vienen de Dios. Mira el título que viene aquí. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo el testigo fiel. Cuando Jesús estuvo, creo que en Juan 19, verso 37, estaba delante de sus acusadores y estaba un gobernador llamado Poncio Pilato. Le dijo: mira, yo he venido aquí para dar testimonio de la verdad. Y dice Pilato: ¿qué es la verdad? 19:37. A veces nosotros no estamos preparados para testificar lo que es y ser testigo fiel. No entendemos lo que se llama ser un testigo fiel. Apunté aquí. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Eso dijo Jesús a Felipe en Juan 14, verso 9. Y Mateo dice en el verso 63 y 64: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aparecerá la señal, Mateo 24:30, la señal
del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y levantará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando nosotros hablamos de testigo, estamos hablando de Jesucristo. Ese es el verdadero testigo fiel. A veces nosotros hemos escuchado una religión por ahí que le llaman, ya ustedes saben cuál, testigo de Jehová. Un testigo siempre tiene que tener ciertas evidencias físicas. Hay testigos oculares para usted poder, y hay testigos de oído que puede escuchar. Cuando usted es testigo de Jesucristo, usted tiene que escuchar y tiene que ver. Tiene que ver las maravillas del Señor. Hay un testimonio que es fidedigno en nosotros, que es el externo y el interno. El externo es que nos dice que somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice de que nosotros somos hijos de Dios. El interno, tu espíritu recibe una conversación o una comunicación del Espíritu Santo de Dios que te dice que tú eres un hijo de Dios. Ese es el interno. Entonces, para usted testificar de alguien, usted tiene que conocer a ese alguien. Jesucristo, para testificar y ser testigo fiel, el ser el testigo real, Él tenía que conocer la verdad. Y no solamente la verdad, sino que Él es la verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. Juan 17, verso 17. Jesucristo es verdad, su palabra es verdad. Y dice la palabra haciendo, tratando de llevarlo al sentido como debe y por asunto de que ella misma se vaya explicando. Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra era con Dios, mas la palabra era Dios, no un Dios como dicen los testigos. Era Dios. Un Dios es un artículo indefinido. Era Dios no utiliza artículos, sino el verbo y va al sustantivo. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces la gramática juega un papel demasiado preponderante aquí. Cuando observamos estas cosas, nos damos cuenta que Jesucristo, que es el testigo de la verdad. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estamos delante de personas que tienen la mente prejuiciada, tienen la mente premeditada, y esas personas no pueden entender ni creer a la verdad porque no quieren creer. O por ahí personas que ven que la persona es sanada de un cáncer, es sanada del SIDA. Puede ver y dice, no, eso es un truquito que tienen. Lo que pasa es que, ¿sabes? Mira, ellos lo hacen muy bien. Cuando ellos saben que viene mucha gente, llevan un ciego, que supuestamente es ciego, y oran por él, y cuando oran por él, pero él no era ciego, nada, es un truco. ¿Usted está entendiendo? Hay quienes hacen lo que sea, así como usted está peleando por su salvación, hay quienes pelean por su perdición. Hay quienes pueden ver lo que sea y no quieren creer. No hay una cosa peor cuando tú tienes fortaleza aquí en la cabeza. La fortaleza religiosa muchas veces no te dejan ver lo que tú tienes que ver. A veces los prejuicios, bueno, yo nací aquí, yo no voy a salir de aquí. Mi hermano, lea la palabra, mantente tranquilo, abre tu corazón al Señor, que no es un asunto de una institución, no es el evangélico que va al cielo, no es la religión evangélica que te lleva al cielo. Quien te lleva al cielo es Jesucristo. Y cuando Él te dice, mira, es donde están las buenas nuevas, donde te hablan de mí, ahí que tú tienes que estar, quédate ahí tranquilo. Eso es un asunto claro. Oye, testigo fiel, Jesucristo es que a nosotros nos enseña lo que es un verdadero testigo fiel. Son 3 títulos que se da aquí el Señor. Uno es primero que es el testigo fiel. El otro es el primogénito de los muertos. ¿Cuál es el otro? El primogénito de entre los muertos. Nosotros observamos, esta palabra tiene 2 connotaciones. Una es prototokos, finísima esa palabra. Prototokos, que es una palabra que se utiliza para el primogénito de un nacido, de una persona que nazca, que es el primogénito de una familia. El primogénito de una familia se llama prototokos. En los tiempos de la Edad Media, la iglesia tradicional no encontraba dónde poner. Como Jesucristo había un problema, un dilema en lo que es la persona de Jesús, si era 50% Dios, si era 50% hombre. Entonces, como no había ese dilema, entonces se quedaron que solamente era 50% Dios y no 50% hombre. Entonces le quedó como con el nombre
con ese nombre, Hijo de Dios. Entonces, para poder decir Hijo de Dios, como 100% solamente hombre, porque él era 100% hombre y 100% Dios, dijeron que María era como la Inmaculada Concepción, que significa, Inmaculada Concepción significa que es inmácula, concepción que fue concebida, pastilla anticonceptiva para que la mujer no pueda concebir o pueda salir embarazada. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, cuando la persona dice que está Inmaculada Concepción, está diciendo que María tampoco tuvo pecado, que fue inmaculada, sin mácula. Entonces, cuando nosotros observamos, que nos damos cuenta que el único que fue sin mácula fue Jesús. Jesús fue sin mácula. María fue una mujer pura, santa, que quizás ninguna de las que están aquí presentes pueden decirle, bueno, puedo poner los pies donde tú estás, porque demasiado pura fue esa mujer. Como ella en la tierra, muy pocas. Y por eso el Señor dijo, bienaventuradas te llamarán entre todas las mujeres. Uno tiene hasta que cuidarse de tan pura que era María para no adorarla. ¿Usted está entendiendo? Porque lo único que se le debe dar adoración es a Dios, dice la palabra. Eso dice Apocalipsis, usted lo lee, Apocalipsis 18, 19:8, creo, y 22:10. Cuando Juan vio esto tan grande, dice la palabra que Juan se postró a adorar al ángel. Le dijo, mira, no lo haga porque yo soy consiervo tuyo. En otra palabra, yo soy igual que tú, adora a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, cuando nos habla de primogénito, está hablando de primogénito de los muertos. Él es primicia de la creación. Él es primogénito de los muertos. ¿Por qué? Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice que Él es el primero. El orden es el siguiente: Cristo es la primicia de los que duermen. ¿Por qué Él es la primicia? Porque Cristo es la flor. Oye, Cristo es la flor que se abre en la primavera. Cristo es la flor que abre y que en la primavera Él nace o resucita, debo decir, en la primavera, y le abre puerta a los que van a resucitar para la eternidad. El primero que resucitó para la eternidad es Jesús. Ningún otro ha resucitado en esta tierra para la eternidad sino Jesús. Por ello es el primogénito de entre los muertos. Dale un aplauso grande al Rey. Y en la primavera fue que Jesús resucita. Y es en la primavera que florecen las flores. Es en la primavera que vemos los árboles cuando comienzan a dar flores y comienzan a florecer y comienzan a hacer los primeros frutos. ¿Usted entiende? Usted no observa que allá en Apocalipsis observamos, perdón, en el libro de Éxodo, observamos cómo está, oye, cómo está el tabernáculo y está el candelabro. Y ahí el candelabro tiene ciertas figuritas de almendra. La almendra es el primer fruto que nace después del invierno. Por eso hay una fiesta que le llaman la fiesta de las primicias, que es la fiesta inmediatamente después de la Pascua. Viene la fiesta de las primicias, que habla de los primeros frutos. Luego viene Pentecostés. En otra palabra, si usted lee 1 Corintios capítulo 15, observamos que el orden es el siguiente: primeramente Jesucristo, luego nosotros, luego los que mueren en Cristo, porque yo no estoy vivo, yo no puedo decir así, luego los que mueren en Cristo, luego todo aquel. Entonces Cristo es la primicia. Por ello, cuando Cristo resucitó, a manera de preludio, observamos, dice la palabra, que muchos de los muertos, de los santos que murieron en aquel entonces, se le aparecieron a sus familiares. ¿Se le aparecieron a quién? A sus familiares. Entonces ese Cristo, Él es primicia de entre los muertos. También el otro contexto que nos dice es que también Él es el que, como primicia y como el postrer Adán, el que tiene todo el derecho de toda la herencia celestial. Primogénito. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. En ese entonces había un rey, en ese entonces, o había un nombre que se le daba a los reyes, llamado Acronión. Y ese nombre era como mostrando su soberanía, mostrando su hegemonía, mostrando su capacidad, mostrando su todo. Entonces, Jesucristo, Él es el soberano, Él tiene hegemonía sobre nosotros. Él nos ha hecho a nosotros, a ver si sigue diciendo el Señor aquí. Dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que nos lavó, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al hacer Jesús eso por nosotros, nosotros debemos de entender que Jesucristo,
al él comprarnos, que es lo que esta palabra original se dice que él se utiliza los traductores en vez de el precio, en vez de utilizar la palabra lavar, de utilizar la palabra comprar, o liberar, utilizó la palabra lavar. Nosotros observamos porque el acto de la limpieza le pertenece a la palabra de Dios, que Él es el mismo. El acto de comprar el ser humano a precio se le pertenece a la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes me están entendiendo? Ustedes observan en Juan 13, verso 10 nos habla, ya vosotros estáis todo limpio por la palabra. En Tito 3:5 nos dice que ya nosotros hemos sido limpiados por la regeneración, por la palabra del Señor. Entonces la palabra nos habla de que ella nos limpia, la sangre nos compra a nosotros de todo pecado, nos compra, y nos libera. Hay una palabra que se utiliza para la palabra redención, que utiliza Pablo en el libro de Colosenses, en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, y de Gálatas, utiliza la palabra redención, que significa la palabra apolutrosis, liberación asegurada por el pago de un rescate. Lutrón y apolutrosis son palabras griegas donde toman el ser humano, lo sacan del mercado. Estábamos en el mercado al mejor postor. El diablo nos rifaba, el diablo nos enseñaba, y el enemigo mandaba un demonio, es tuyo, mandaba otro demonio, te pertenece a ti. Y hay demonios que están tomando las personas que están en el mundo. Son demonios, por ejemplo, de espíritu de inmoralidad, son espíritus que trabajan en esas áreas, espíritus de intemperancia, que son espíritus que trabajan en el control del ser humano, que extrayan, que maldicen y que no tienen control de sí mismos, que toman alcohol, que usan droga y que hacen de todo. Hay otros espíritus que se le vende, aquellos que son espíritus de homicidio, que viven matando, que viven asesinando, y otros que toman el espíritu religioso y viven adorando todo tipo de Dios. Todo lo que le dice este es mi Dios, y no hay quien lo saque de ahí. ¿Usted entiende? Entonces cuando Jesucristo llega, dice: yo compro a ese, yo lo compro, el precio, y no es al diablo, es a Dios. Oye, es a Dios. Yo pago por ese, yo pago por ella, yo pago por ese, yo pago por ella, yo pago por esta familia, yo pago. Entienda eso, que Cristo pagó un precio. Y cuando el diablo viene a reclamar, dice: ya se pagó un precio por mí. La sangre de Jesucristo, ella me ha comprado, y ella me ha limpiado también. ¿Usted entiende? Entonces cuando el enemigo venga, nosotros todos éramos unos rialengos. Voy a utilizar la palabra, oye, no me estoy excluyendo, eran unos perros viralata. Estamos claros, yo primero. Éramos unos perros viralata. Lo que andábamos buscando era basura en los zafacones, un huesito, un pancito. Estábamos buscando la sobra en los zafacones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no éramos capaces de entrar en su reino. Dice aquí la palabra, dice, oye, el verso 5, déjame ver si lo encuentro. El verso 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y también sacerdotes. Cuando Él te compra, Él te hace rey. Cuando Él te compra, Él te hace sacerdote. Ya tú no eres un cualquiera. Tú tienes, así como tú eres rey y eres sacerdote, así como también eres profeta, también eres ministro del Señor, eres siervo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Por eso el siervo de Dios, el ministro del Señor, el que anda caminando en este camino, debe de saber que tiene que hablar como lo que es, como un rey. Los príncipes no andan mal vestidos. Los príncipes, aun cuando se están alimentando, se alimentan con toda la indumentaria y con toda la ley. Una persona que tiene vestimenta de rey, dice el Señor, los que tienen vestidura delicada en los palacios de los reyes que están. Entonces tú tienes vestidura delicada, iglesia. Dale ese aplauso al Señor. Tú tienes vestidura delicada. ¿Qué dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 6? O ponme 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. El Éxodo ya yo lo cité, pero es lo mismo. 1 Pedro 2, 9 al 10. Miren lo que dice ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, no cualquier cosa. ¿Usted entiende la palabra linaje, verdad? Ese es el linaje sacerdotal. Nosotros somos familia escogida.
traduzcan, linaje muy fina, entonces familia más entendible. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oye, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es cualquier cosa. Tú no puedes caminar como el que anda en tiniebla, el que anda en luz. El expositor del viernes decía que cuando tú entres en la luz, cuando tú estés en la luz, el que está en oscuridad, tú le vas a molestar. Cuando nosotros prendemos la luz con una persona que está en oscuridad, no se va a sentir cómodo. La luz no es comodidad para los que están en oscuridad. Aquel que está en oscuridad tiene que entender que la luz no es cómoda, pero cuando la luz llega, no te dejen, oye, nunca, ni físicamente ni espiritualmente, las tinieblas han arropado la luz. Y mientras más densa las tinieblas, más alumbra la luz, por pequeña que sea. ¿Sabe que cuando el Señor estaba en los días de su carne, dijo, y puso como ejemplo a Lot, que estaba en Sodoma y en Gomorra? Y Lot, aquel que conoce un poco de historia y conoce la teología, Lot no era un creyente ejemplar. Pero como las tinieblas eran tan grandes, tuvo Jesús que tomarlo como ejemplo, porque el poquito de luz que tenían alumbró suficiente y fue suficiente para mostrar que era mejor que todos ellos, porque el menor del cielo es mucho mayor que el más grande de aquí de la tierra. Bendito sea el Señor. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, oye, vosotros que en otro tiempo erais perro viralata, estábamos buscando muchas cosas que no nos pertenecen. Oye, lo que andaban buscando era pitrafa, lo que estaban buscando era basura, cosas que no enriquecen ni embellecen el alma. Pueblo, oye, que erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia del Señor. Te puedes poner de pie, esa iglesia, que ya acabé por hoy. Oye, a la velocidad que voy a durar 7 meses, de 7 años con Apocalipsis. Pero tranquilo, tranquilo, estamos poniendo la base. Eso en el 1. Quiero tenerme 3 capítulos, tengan paciencia.